Exploradores urbanos, ¿cuál es la escena más inquietante que se han encontrado? Llevo explorando ciudades desde que era un niño, ahora tengo unos 30 años, y he estado en montones de sitios, grandes, pequeños, casas, fábricas, negocios, pueblos fantasma. Algunos abandonados hace poco y otros en ruinas desde hace décadas, lugares de todo el país, pero no tengo esa sensación en la mayoría de los sitios en los que he estado. Sin embargo, de vez en cuando voy a un sitio y algo me parece que no está bien. Me ha pasado 3 veces. Un complejo de casas adosadas en mi ciudad que iba a ser demolido. Ni siquiera quería entrar en ninguno de ellos, me parecía muy mal. Cuando me iba encontré que alguien había escrito con tiza, fuera de aquí, en un trozo de acera que tenía agujas esparcidas por todas partes. Esta es la única que tenía una explicación concreta para mi aprehensión, estaba claro que no estaba sola. Un pequeño depósito de trenes de ladrillo a un par de estados de distancia. Era muy viejo, el techo se estaba derrumbando, totalmente vacío, en las afueras de la ciudad, lo único que quedaba allí eran retretes. Completamente sin incidentes, experiencia urbex promedio, y si no tenía esa sensación de fatalidad, yo habría llamado aburrido. Ni idea de cuál era el problema. Volví hace poco y no tuve esa sensación en absoluto. Un pueblo fantasma en el oeste de las Rocosas, tuve una sensación extraña en la casa más grande del pueblo. Allí había un congelador, pero no había forma de que hubiera electricidad, ni un generador visible al que conectarlo, y el congelador estaba abierto. Mientras estaba en la casa oí lo que supuse que era el congelador cerrándose de golpe, y salí inmediatamente. Knock, knock, knock. Una vez mi hija se puso enferma y, para cuando conseguimos la receta en el centro de urgencias, la mayoría de las farmacias estaban cerradas. Así que tuvimos que ir a una que estaba a unos kilómetros. Sigue estando en la misma zona, pero en general no pasamos mucho por allí. No es una mala zona ni nada, solo que no está de camino a nada. Pero cuando entramos, ambos nos sentimos inmediatamente muy raros, como si no debiéramos estar allí. La gente era, normal, supongo, en cierto modo. Era como si nos hubiéramos tropezado con una especie de espacio liminal. Parecía como si la gente fuera en realidad otra cosa, y estuvieran haciendo todo lo posible para aproximarse e imitar la forma en que los humanos actuarían. No puedo describirlo. Mi hija quería marcharse, pero no había ningún otro sitio donde pudiéramos surtir la receta. Había un tipo que estaba como, en un bucle alrededor de la tienda. Literalmente caminando en círculos. De vez en cuando cogía un artículo, lo miraba, lo volvía a poner en la estantería y continuaba en el mismo bucle. Le vi dar la vuelta al menos 5 o 6 veces, y nunca llegó a coger nada de la estantería sin volver a ponerlo en su sitio. La farmacéutica parecía, como si no supiera realmente lo que estaba haciendo. Tal vez estaba cansada o algo así. Pero le pregunté si nos podía dar el líquido con sabor, lo cual es habitual en los medicamentos infantiles, te preguntan de qué sabor quieres que lo mezclen cuando lo reconstituyen. Actuó como si nunca hubiera oído hablar de aromatizar medicamentos infantiles, lo que me dejó de piedra. La verdad es que no tengo ni idea de si nos habíamos topado con una tapadera de drogas / delincuencia / operación encubierta / algo raro. O si simplemente me faltaba sueño y estaba demasiado hipervigilante. Pero no hemos vuelto desde entonces, y no puedo decir que volvería a ir, aunque fuera la única farmacia abierta. Hace 20 años estuve en una fábrica abandonada, fábrica de papel. Era enorme. Tenía su propia estación de tren, laboratorio, máquinas al azar, sus propias calles con intersecciones. Parecía sacada de una película de zombies. La parte extraña era que parecía como si todo el mundo se desvaneció. Nos dimos cuenta después de 1 hora o así de exploración. Los vestuarios tenían ropa como si te la acabaras de quitar. Las botas seguían allí una al lado de la otra. Puedes ver las posiciones de donde estaba la gente. El laboratorio aún tenía vasos y cosas llenas. Algunos evaporados. Las oficinas tenían archivos, los escritorios tenían bolígrafos. La nevera tenía leche que caducó en 1991 con otros alimentos.
Esto nos asustó porque pensamos que tal vez habíamos estado expuestos a algún tipo de contaminación química. Nunca encontré ninguna información sobre este lugar en internet. 0. Ni rastro de este lugar. Ahora ha desaparecido por completo. Eso me recuerda una vez que estaba paseando por una zona bastante céntrica y bastante cara de mi ciudad y había un edificio con varios locales y oficinas en la planta baja y, como siempre ocurre con las plantas bajas, puedes ver lo que hay dentro y una de las secciones tenía esas ventanas que van del suelo a la parte superior, no había persianas y parecía el típico espacio de oficina, mesas, ordenadores, teclados, etc. Así que probablemente era la oficina de alguna empresa. Excepto que todo el equipo era de principios o mediados de los 90, como los viejos monitores CRT, los viejos teléfonos voluminosos, los viejos teclados como el modelo M y así sucesivamente. Parecía literalmente como si hubieran cerrado un día de 1995 y nadie hubiera venido desde entonces. No le presté mucha atención, pero luego empecé a pensar, esta es una zona bastante concurrida y céntrica de la ciudad y aquí el espacio es caro. O bien alguien ha estado pagando el alquiler durante más de 2 décadas, pero claramente no ha estado utilizando el espacio, o bien el espacio es realmente de su propiedad. En cuyo caso cabe preguntarse si han decidido poner fin a su actividad comercial porque no han alquilado al menos el espacio. Fui a explorar este campus universitario abandonado con mi novia. El estadio de fútbol estaba muy bien, pero luego me preguntó si podíamos intentar entrar en los dormitorios. Así que encontramos una grieta en la alambrada que lo rodeaba y nos arrastramos a través de ella. Saltamos por una ventana rota y entramos en el edificio. Está oscuro, húmedo y huele fatal. Pero empezamos a caminar y es bastante guay. Tiene el mismo aspecto que una residencia universitaria abandonada, está hecha un asco. Llego a las escaleras de incendios y he aquí que la puerta está abierta. Subimos y el pasillo estaba lleno de basura, abajo no era así, y olía a muerte. Mi novia se asustó y quería irse por el mal olor. Le dije que se quedara allí y me arrastré por el pasillo. La primera puerta a mi derecha estaba abierta y el olor provenía claramente de esa habitación. Apenas podía respirar. Me asomé y vi el extremo de un saco de dormir en el suelo con lo que parecían pies dentro. Empujé lentamente la puerta y casi me cago encima, había un tipo en el saco de dormir. Era viejo y, obviamente, un vagabundo. Golpeé la puerta con el puño para ver si reaccionaba, no se movió. Otra vez pero más fuerte. Nada. Rápidamente me di la vuelta y le dije a mi novia que nos íbamos. Aunque no estoy seguro al 100% de que estuviera muerto, definitivamente olía así. Un amigo y yo estábamos con un par de chicas en los últimos años de nuestra adolescencia. Estábamos conduciendo en mala forma, aburridos, decidimos conducir hasta una montaña cercana y ver las vistas. Con la esperanza de conseguir un poco de acción después de un porro o dos. Nos encontramos con un viejo camino de tierra que desembocaba en una gran zona abierta que subía por la ladera de la montaña. Había una puerta al azar con un simple pestillo. Desde allí, se podía ver un viejo depósito de trenes a mitad de camino en el área abierta. La zona estaba en medio de la nada y tenía mucha historia en la explotación forestal, por lo que el tren se habría utilizado principalmente para transportar madera y trabajadores. Puede que depósito no fuera la palabra adecuada, ya que allí no había trenes aparcados. Pero era un edificio de tamaño decente con una pequeña caseta delante que aún conservaba las palancas y mecanismos oxidados para cambiar de vía. Así que las chicas empiezan a decir que deberíamos entrar y explorar el edificio principal. Obviamente nos tomaban el pelo para ver si nos acobardábamos. Sinceramente, parecía bastante ruinoso y siniestro. Pero en el espíritu de las hormonas adolescentes y la inseguridad, abrimos la puerta y seguimos adelante. Tras explorar la caseta y el perímetro, entramos. Al principio, estaba completamente vacía, nada demasiado loco. Pero sin duda era inquietante. Intento desesperadamente ignorar la hierba que aviva mi paranoia de encontrarme de repente con otra persona aquí fuera. La mitad por mi propia cordura y la otra mitad por la chica que tengo prácticamente en la cadera,
que me doy cuenta de que está visiblemente incómoda pero intenta disimularlo. Su amiga se estaba riendo y haciendo el "bu" de las habitaciones al resto de nosotros. Llegamos a una zona que probablemente era una cocina y vemos una puerta que solo podemos suponer que es una especie de sótano. La abrimos lentamente. No llegamos a bajar. Hasta prácticamente los 3 primeros escalones solo hay agua estancada de años de deshielo de las montañas. Tal vez había tuberías rotas que habían corrido lo suficiente antes de ser cerradas hace no sé cuántas décadas. No tengo ni puta idea, lo único que sé es que el agua tenía un aspecto repulsivo y olía peor. La sensación de que las tablas del suelo estaban algo blandas de repente tenía mucho más sentido que la simple edad. Inmediatamente nos imaginé cayendo a través del suelo de este agujero de mierda y siendo sumergidos en una sopa de un siglo de antigüedad. Pero en la arrogancia de la juventud, seguimos subiendo. No era más que un largo pasillo con una ventana al final y 2 puertas a cada lado. La luz de la ventana hacía que las puertas parecieran agujeros negros, pero puede que fuera el hecho de que toda mi mente está suplicando que acabemos con esto y nos larguemos de aquí. Pero no habíamos encontrado ni de lejos lo peor. Las 3 primeras habitaciones no son más que telarañas y polvo. Pero la cuarta. 2 colchones sucios que no eran nuevos, pero demasiado nuevos para este lugar. Uno al lado del otro. Manchas oscuras en ellos. Sin sábanas. 2 mochilas, una recién vaciada de trastos por todo el suelo. Pero en el colchón y a un lado había varios pares de bragas de mujer manchadas de sangre. Lo que me llamó la atención es que había de diferentes tamaños. También había envoltorios de comida fresca. Se me revolvieron las tripas y empecé a temblar de verdad. La otra mochila tenía un aspecto más masculino y se veía algo de ropa en el compartimento principal. Mis sentidos se inundaron inmediatamente de pavor y la sensación de, aquí ha pasado algo muy malo, lárgate de una puta vez, fue abrumadora. Miré a la chica con la que estaba y ella lloraba silenciosamente a mi lado, muerta de miedo agarrada a mi manga. Mi amigo y su chica estaban en silencio y con los ojos muy abiertos a nuestro lado. Habían estado haciendo el tonto todo el rato. Se podía oír caer un alfiler. Todos escuchábamos sin decir palabra para ver si el responsable se movía por el edificio. Pasó lo que me pareció una eternidad hasta que por fin salí del pánico. El sol se estaba poniendo. Tenemos que movernos, joder. No corras escaleras abajo, probablemente pasemos. No creo haberlo visto conducir más rápido, lo cual es mucho decir. No tocó el freno hasta que estuvimos a kilómetros de distancia y de vuelta en un pueblo. Nadie habló durante un buen par de horas. Pasamos la noche cada uno por su lado. Aparte de una conversación que tuve con D sobre ello años después. Ninguno de nosotros volvió a hablar de ello. Me da escalofríos escribir esto solo de memoria. Estaba aterrorizada. No es una escena urbana, pero sí inquietante. Mi novia de entonces y yo estábamos de excursión por el Jardín de los Dioses en Colorado a principios de los 90 y nos encontramos con una escena realmente espeluznante. Alguien había descuartizado a varios pastores alemanes y quemado partes de ellos en lo que parecía un ritual. También habían grafiteado algunas de las piedras altas y delgadas de alrededor con símbolos de aspecto demoníaco. Había sangre por todas partes, lo que me hizo creer que habían matado y descuartizado a los perros. Otra pareja se acercó y los 4 decidimos que ellos irían a la estación de guardabosques más cercana mientras nosotros nos quedábamos en el lugar, ya que habíamos tropezado con el primero. Llegaron los guardas y, como parecían no estar sorprendidos, les pregunté si lo habían visto antes. Dijeron que ocurría a menudo porque el Jardín de los Dioses se consideraba un lugar fino, que algunas religiones paganas consideraban sagrado. Dijeron que lo habían visto antes, pero nos agradecieron que lo señaláramos porque la gente seguía caminando por allí y habría que limpiarlo. Cuando pregunté si tenía algún significado que todos los perros parecieran pastores alemanes, un guardabosques dijo que era una cuestión de poder. Se creía que los pastores alemanes eran perros poderosos, y sacrificar a un animal poderoso supuestamente te daba más poder y autoridad. Mucha gente aterradora por ahí.
Dos amigos y yo estuvimos explorando un hotel abandonado hace un par de meses. Entramos por una ventana rota del primer piso. Voy a omitir las cosas aburridas, pero después de explorar la mayor parte del hotel empezamos a ser muy ruidosos. Sé que fue una estupidez por nuestra parte. Estábamos caminando por este pasillo con habitaciones a cada lado. El pasillo todavía tenía luz, pero las habitaciones no. Yo iba delante del grupo guiando con una linterna. Me adelanté un poco a mis otros compañeros porque estaban haciendo el tonto y riéndose detrás de mí. Al entrar en una de las habitaciones oscuras, alumbré con la linterna uno de los baños. Arrodillado en un rincón había un hombre. Me quedé mirándole incrédulo durante 2 o 3 segundos antes de que gritara: ¿qué están haciendo?, se levantara y empezara a perseguirnos. Mientras mis amigos y yo corríamos para salvarnos, uno de ellos tropezó y se cayó al final del pasillo mientras nos perseguía. Le ayudamos a levantarse rápidamente y prácticamente nos tiramos de cabeza por la ventana por la que nos arrastramos. Una vez a una distancia prudencial, nos echamos a reír de la situación. Era la única vez que nos habíamos topado con una persona agresiva mientras explorábamos la ciudad. Hace unos años, exploré un antiguo colegio católico masculino de mi zona. Curiosamente, allí se había rodado una película a principios de la década de 2000. Una noche, un grupo de amigos decidimos visitarlo. Nos dividimos para cubrir más terreno. Yo no quería pasar por un agujero en la puerta de una capilla. Mi hermano decidió utilizar una escalera medio rota para ir a los pisos superiores. Yo no era lo suficientemente pequeño o ligero para hacer cualquiera, y me encontré dirigiéndome al sótano. Los túneles eran claustrofóbicos y estaban poco iluminados, pero la curiosidad me hacía seguir adelante. Finalmente, me topé con una habitación pequeña y fuera de lugar. Estaba pintada de un rosa enfermizo, con una única silla de madera en el centro. La atmósfera de la habitación era sofocante y una abrumadora sensación de terror me invadió. Salí corriendo, sin atreverme a mirar atrás, y juré no volver a pisar aquel lugar. A día de hoy, paso por delante del edificio varias veces a la semana. Pero nunca lo miro directamente. No puedo evitar la sensación de que me está observando. Años después, oí que un grupo de cazadores de fantasmas visitó el lugar. Al parecer, experimentaron cosas extrañas e inexplicables. Y por si fuera poco, resulta que el lugar está plagado de amianto, lo que lo convierte en un peligro incluso sin los fantasmas. Por segundo día consecutivo, exploré un pozo minero abandonado. Estaba en una pequeña y antigua ciudad del Medio Oeste que solía estar en auge gracias a la industria minera, pero que hace tiempo que está abandonada. Además, estaba a 10 minutos a pie de la carretera más cercana. Esta vez fui con otros amigos y mejores linternas. La puerta por la que había pasado el primer día ahora estaba cerrada con candado, lo que debería haber sido la primera señal de alarma. Pero encontramos una entrada desde el tejado a uno de los edificios principales y seguimos explorando de todos modos. Después de explorar unos 3 pisos del pozo bajo tierra, estábamos de vuelta en el piso principal explorando el taller/diagonal garaje y yo estaba mirando a través de las rendijas de luz que entraban por las paredes de metal oxidado, cuando me di cuenta de un color brillante que destacaba del resto de la zona. Era un hombre que me devolvía la mirada a través de las rendijas. Veía su jersey azul. Pude ver 2 pares de ojos mirando hacia la habitación en la que estábamos. Después de susurrar a mis amigos que había gente mirándonos a través de la pared, nos largamos de allí y saltamos del tejado al bosque. Los hombres estaban en una camioneta y nos buscaban, incluso se bajaron de la camioneta para mirar a su alrededor. No podíamos verlos desde donde nos habíamos escondido, pero oíamos cómo se detenía la camioneta, cómo se abrían las puertas y cómo los pasos rompían hojas y ramas a unos 20 metros de nosotros. Nos escondimos allí unos 15 minutos mientras los hombres nos buscaban por todas partes. Es más difícil de lo que la mayoría de la gente cree intentar calmar la respiración después de sprintar. Fue aterrador. Gracias por ver el video. Suscríbete para ayudar a este canal a crecer.